Saben ustedes que aquí en Aspen Punta 103.5 FM ya va a cumplir 2 años un espacio de Adeón Maldonado, la Asociación de Funcionarios Municipales, que un ratito antes de las 9 de la mañana de cada miércoles trae su mensaje para todos, no solamente para los trabajadores municipales, sino para informarnos a nosotros de la realidad de su tarea como vecinos de nuestro departamento. Estamos llegando al final 2022 de un año muy particular, entre otras cosas por el retorno a lo que podemos considerar la normalidad, más allá de algunas preocupaciones de los últimos días en lo que tiene que ver con la pandemia que afectó al mundo y también a nuestro país, y a su vez también un año muy particular porque fue año de elecciones en Adeón, donde los socios del gremio le dieron la confianza a la directiva que venía al frente del gremio y ahora tienen un desafío nuevo por delante. Por lo tanto, antes de finalizar el año queríamos hacer esta entrevista, tener estas visitas aquí en nuestros estudios. Saben ustedes que estuvimos 2 años y medio sin hacer entrevistas presenciales, justamente para cuidarnos del tema del COVID, y que lentamente venimos volviendo a la normalidad en ese sentido de realizar entrevistas presenciales. Y es por eso que esta mañana tenemos la visita del presidente de Adeón, de Marcelo López, y también del secretario Carlos García, que nos visitan hoy, con quien desde ahora, hace pocos días, va a ser el responsable de la comunicación, de estar en contacto con nosotros, la gente de los medios de comunicación, con Luis del Porto. Así que para los tres, la bienvenida. Presidente, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Jorge, muy bien. Y un agradecimiento Gracias por visitarnos. para la radio y un saludo a la audiencia. Carlos. Buen día, Jorge. ¿Todo bien? Saludo a la audiencia y a Almadita, que hace tiempo que no lo veo. Almadita, Sí. Está bien. ¿Cómo definen este año? ¿Cómo ha sido este año? ¿Ha sido un año difícil, complicado, con objetivos alcanzados? Muy ¿Con difícil. de todo un poco? Muy difícil. Hacías mención tú a lo que había quedado atrás, ya esa crisis sanitaria, que estamos viendo los coletazos, digamos, y nos encontramos no solamente en el departamento, sino en la región, en todo el Uruguay, con una gran crisis social y económica que no por ser municipales estamos salvados, ¿verdad? Nos afecta, nos impacta directamente en nuestra vida cotidiana, en nuestro salario, en nuestras necesidades, en las diferentes formas de mover la rueda, que somos nosotros, la clase trabajadora, que movemos la rueda de la economía también, ¿no? ¿Por qué no? Y sí, un año bastante complejo, no se avisora para adelante, para el año que viene cambios. Nosotros lo vemos no solamente con nuestro colectivo, sino los fines de semana a través de las brigadas 1 de mayo, que la situación está incambiada, digamos, la falta de trabajo, la falta de alimento, y eso también es una preocupación de la trabajadora y el trabajador municipal. Marcelo, cuando hablas de la dificultad, no hablas solamente de la dificultad del gremio, sino de la dificultad del departamento, lo entiendo así. Claramente, el sindicato, más allá de nuestras dificultades, que las tenemos como todo, sí. pero Claro. no son hechos graves, son cosas a corregir, más que nada en tema de la organización, pero nuestro sindicato goza de buena salud. Lo decías tú, fuimos recientemente elegidos por 4ª vez consecutiva, las compañeras y los compañeros municipales renuevan la confianza en nosotros, y eso es muy importante para lo que se viene, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadísticas ha empezado a aplicar un criterio ahora en el año 2022 de emitir informes mensuales en lo que tiene que ver con la realidad de estadística justamente Lo sabemos, sí. del país. Y allí aparece de manera, yo diría que permanente, a Maldonado como el lugar con menos desocupación. Entonces, ¿cómo el oyente que ha escuchado esa información y ahora te escucha a ti debe interpretar esta no sé si es una contradicción, pero algo que llama la atención, que en el departamento que tiene menos desocupación sea un departamento que está preocupando por las dificultades que tiene de desocupación? Te lo explico y ya le doy paso a Carlos, así no monopolizo la palabra. Uh-huh. Nosotros seguimos muy atentamente todos esos datos, no solamente del Instituto Nacional de
de Estadística, sino de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, de otra ONG, solidaridad.uy, en cuanto al tema alimenticio. El mes pasado nos comunicábamos con Bruno Giometti, un compañero economista que trabaja para el Instituto Cuesta Duarte también. Y en unas declaraciones que el intendente Antía salió a decir que era el departamento, el segundo departamento en el país con menos desocupación. Nosotros nos interesamos, como siempre, buscando información, y la desocupación en el departamento andaba en el 6.7%, estamos hablando de unos 7.000 y pico de trabajadoras y trabajadores que están sin changa en el departamento. Eso es mucho, pero cuando se toman esos porcentajes, hay que decirle a la población, a las trabajadoras y los trabajadores, que ahí se está teniendo en cuenta los jornales solidarios, que a nivel nacional andan arriba de los 10.000 trabajadores y trabajadoras, el plan ABC en Montevideo y en todo el país, que eso sabemos por el Congreso Intendente, esos jornales solidarios que es un poco vidrioso el tema explicarlo, pero hay que decirlo, ¿no? Porque quien esté sin trabajo, como hablamos a veces en la internet sindicato, hablando mal y pronto, se prende de un cable pelado, porque vos tenés que llevar la comida y hay que agarrar lo que viene. Exactamente. Pero nosotros desde el sindicato y del movimiento sindical lo que reivindicamos es el trabajo genuino, es el trabajo de calidad, con salarios dignos, y estamos en contra de la precarización del trabajo, de los contratos chatarra. Con todo respeto lo decimos, que esas compañeras y compañeros que son hermanos nuestros que andan haciendo la tarea, lo vemos a diario en toda la ciudad y en todo el país, con jornales de hambre de 13.500 pesos por quincena y que tienen no llegan ni a trabajar ni siquiera 8 meses, los van rotando, y ese es el porcentaje que se mide la desocupación. Por eso es que el intendente infla el pecho y dice, acá somos el segundo departamento con menos desocupación. Entonces hay que poner todo arriba de la balanza. Hay que decirle todo a la población y a nuestros trabajadores municipales que permanentemente estamos en diálogo, en asamblea, en plenario, y que tratamos de alguna forma educarnos entre nosotros y compartir esta base de datos, ¿verdad? ¿Cómo se incorpora a ese análisis el hecho de digamos, estacionalización del trabajo en nuestro departamento? Sabemos que cuando llega esta fecha, cuando llega diciembre, todo el mundo necesita salir a buscar su trabajo de temporada, que muchas veces no sabe si van a ser 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, o de repente engancha bien y sigue todo el año. Esa situación tan particular, inevitable en nuestro departamento, que es el trabajo temporal, ¿se incluye dentro del análisis de ustedes? A ver, cuando uno analiza datos de trabajo, analiza todo. Vos tirabas recién algunos datos sobre el Instituto Nacional de Estadística. No es el único dato. Maldonado tiene un 63% de estabilidad laboral, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ocupación. Eso quiere decir, ahora, estamos hablando de ocupación permanente. No, ese es el tema. A ver. Esos son los datos que no se dicen. A ver. Cuando se habla de un 63% de ocupación, como decía el ingeniero Antía, se mete todo dentro de la bolsa. Porque hay otro dato que no se da, que casi el 30% es trabajo informal. Y ese dato hay que analizarlo también. O sea que el trabajo negro está en esos números. Exactamente, está metido ahí adentro y eso no se separa. En todo caso podríamos decir que hay poquito más de un 30% en Maldonado si vamos a hablar de trabajo estable y regularizado, con aportes como corresponde. Porque después, cuando el trabajador que está en negro se queda sin trabajo, muchas veces dentro de las estadísticas ocupa el lugar que conviene al momento. Cuando la crisis del COVID, ¿verdad?, y el seguro de paro parcial o momentáneo, se jugaba mucho con esa cifra. Se decía que los ingresos al seguro de paro especial habían disminuido, y eso quería decir, supuestamente, depende de quién lo dijera, por ejemplo Pablo Mieres, ministro de Trabajo, que el trabajo se había reactivado, cuando en realidad lo que estaba pasando era que el trabajador había sido cesado. Se le había terminado el periodo de paro y se había quedado sin trabajo. Y esos datos no se daban. Entonces, está buena la pregunta tuya para tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de trabajo, los datos hay que tirarlos todos arriba de la mesa.
Hay que mirar todos los números. Y algo importante que decía Marcelo, y lo reafirmo, acá jugaron un papel preponderante con respecto a las estadísticas, lo que son los jornales solidarios. Ahora profundicemos en los jornales solidarios. Y por supuesto. Marcelo tiró una cifra, en realidad son 12.000 trabajadores a nivel nacional. ¿Ustedes están de acuerdo con la nacionalización de los jornales solidarios, pero no con el monto que se les paga? ¿Entendí eso? A ver, perdón Marcelo, hay una realidad. El sistema jornal solidario es importante para salir de una situación de crisis económica en la que supuestamente se está. Ahora, ahí entra otro dato a jugar que se podría analizar también. La crisis económica, ¿a quién golpeó? ¿Dónde golpeó? ¿Golpeó a todos los sectores? No olvidemos que en plena pandemia, 2 años de castigo tremendo, hubo gente que se enriqueció en plena crisis, supuesta crisis económica. Entonces, hay una mala distribución del capital, y perfectamente esos trabajadores para reactivar, que ahora me viene a la memoria una entrevista muy, muy interesante que hiciste acá, hace unas semanas atrás, para reactivar el consumo industrial. Exactamente, porque si había un dato importante que él dio también, y que referenció, y estoy totalmente de acuerdo con él, cómo en las épocas de crisis, él hace mención a 2014, en parte de la entrevista, cómo se logró salir de ese tránsito de crisis interna en el trabajo, y fue gracias al consumo interno. ¿Y cómo sostenemos el consumo interno? Con buenos salarios. Es la forma de que la gente gaste. El trabajador, el que no tiene capacidad de ahorro, lo que hace con su sueldo, gasta. El municipal, para venir al ámbito municipal, acá en Maldonado, que somos 3.000 trabajadores, 2.994, para ser exacto, ¿verdad? No gastamos nuestra plata en Miami o en Europa. El 70% del salario, el 80% lo gastamos acá en Maldonado. ¿Qué dejás para un trabajador de la construcción? ¿Dónde gasta el trabajador de la construcción su salario? Casi íntegro. Y lo gasta en Maldonado. Y eso es consumo interno. Bueno, con los jornales solidarios, cuando hablamos de sueldo de 13.000 pesos, si hay que pagar agua, luz, si hay que pagar un alquiler, ¿cuánto consumo interno queda? Bien, vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta me responden esta consulta. Si hago un sobrevuelo del año 2022 y sigo más o menos lo que ustedes han estado mencionando aquí en el micro que tienen en la radio, y a su vez también en algunas entrevistas que hemos estado realizando por diferentes circunstancias que se dieron durante el año, hay 2 o 3 o 4 temas que son los más han llamado la atención. ¿Sí? Por un lado, y de repente son temas que no son específicos de este año, que son del año pasado, pero que me han quedado dentro de digamos, un balance general. Por un lado, el tema de la presupuestación de funcionarios municipales. Por otro lado, la firma de convenios, que me queda en duda si realmente se ha confirmado, o se han cumplido o no. Algunos diferendos en lo que tiene que ver con denuncias ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o la Oficina de Trabajo de Maldonado. La preocupación de ustedes en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Fundación A Ganar. Todo lo que tiene que ver con los implementos de trabajo, por ejemplo, ustedes insisten con el tema de la falta de uniformes y demás, y de otros elementos de la vestimenta y el calzado de los trabajadores, y a su vez también una cantidad llamativa de funcionarios que se jubilan en tan poco tiempo, más de 400 trabajadores, en una cifra aproximada que tengo, que de repente puede no ser así, pero quiero que me la confirmen, y a su vez también cómo se reponen esos 400 lugares de trabajo, porque en definitiva alguien tiene que seguir haciendo ese trabajo, más allá de que hay mucha tecnología, que hay mucha computación de por medio, que estamos interrelacionados, y hoy también como efecto de la pandemia muchos trabajos no son presenciales a veces, pero a su vez también el criterio que averigüé, y se me ha dicho que esas personas están siendo sustituidas por quienes en su momento hicieron trabajos de pasantía dentro de la dinámica administrativa de la Intendencia. Bueno, por supuesto, son muchos temas, pero en el combo, en lo general, en un sobrevuelo de esa realidad, que puedan entre los dos hacerme una síntesis de cómo analizan esta realidad laboral, estrictamente laboral, de la Intendencia Departamental de Maldonado. Ya volvemos.